Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar una tarde más hoy aquí en Training Tools, gracias a Caixa Bandualiza y FP Innovación. Hoy tenemos el placer de estar con Daniel Irazola en el taller de gestión de equipos de alto rendimiento. Y bueno, lo he presentado muchas veces, pero no me canso de presentar a Daniel, ¿no? Desde 2016 forma parte de la dirección del Maristak de Durango y sobre todo tenemos el placer de tenerlo como compañero dentro del equipo de FP Innovación. Así que hoy disfrutaréis de él y todo tuyo, Daniel. Bueno, muy buenas tardes a todos. Una tarde de martes. Es bastante complicado lo de buscar momentos para poder conectarse ya a este tipo de sesiones. Pero bueno, el título no me digáis que no es sugerente. El título de equipos de alto rendimiento es un título súper sugerente. Voy a compartir una presentación con vosotros y vosotras que luego la compartiré a través de Alicia. Eso es. Es una presentación sencillita porque aunque el nombre de equipos de alto rendimiento sea un equipo que parece que es muy pomposo, luego trasladado a lo que es la vida real, pues igual es más simple de lo que en un principio puede llegar a parecer. Presentación compartida, ¿la veis como compartida? ¿Todavía no? Todavía no aparece, Daniel. Sí, se ha quedado un poco en stand-by, pero bueno, se soluciona La rápido. presentación también siente de que estamos de tarde y que a veces cuesta un poco arrancar, no pasa nada. Sí, como eran las cosas de informática que decía antes, funcionaba. Pues es cierto, ¿eh? Que lo hemos comprobado antes de entrar, antes funcionaba. Pues funcionaba, sí. Ahí. ¿La veis ahora? Nada, todavía no se ve. Disculpadnos por los problemas técnicos, a veces surgen. Es la Sí. primera vez que me pasa con Daniel. También tiene que haber primeras veces. Vale. Pido el botoncito de darle presentar pantalla, pero no me deja. Y si le da presentar ventana o pantalla. Ya está, ya está. Ahí está. Ahora, No. ya se Dani, lo... puede ser que se te haya quedado pillado el Zoom, con lo cual lo mejor te puedes salir y entrar otra vez. A ver si por ahí. Ya está, ya está. He sido yo, he sido yo. Ah, Era yo, era yo, era... Ahora sí. Estaba bromeando con nosotros, Daniel. Perfecto, te dejo todo tuyo. Muy bien. Bueno, sugerente título os decía de equipo de alto rendimiento. Ya veis que hoy no estoy en alto rendimiento porque en lugar de compartir pantalla le estaba dando una vez más a lo de activar presentación y la presentación ya estaba. Pero bueno, pero sí que no me digáis que el título no es sugerente. Imaginaros que ahora mismo, me imagino que todos venís del mundo educativo. Imaginaros que todos vuestros centros ahora se convierten en centros de alto rendimiento. En lugar de, ahora lo típico es llamarnos centros integrados de formación profesional o centros de educación secundaria, imaginaros que ahora nos llaman centros de alto rendimiento. Sería una flipada, sería una pasada. Pero la verdad es que cuando a algo le ponemos el nombre es porque es algo más que un titular, es algo más que unas palabras bonitas. Lo que hay que darle es un contenido. Hay que ver qué es lo que hay detrás. La palabra alto rendimiento sí que ya está bastante trabajada, está bastante trillada. Y todo el mundo, si ahora, por ejemplo, os decimos, no sé, Marian o Carlos, a vuestros centros, les vamos con como hacía lo del capitán, el rey Arturo, lo de la espada y nombrar caballeros, pues vamos a nombrar centros de alto rendimiento o vamos a nombrar equipos de alto rendimiento sin decir nada, lo que haríamos sería pensar en algo. Es decir, a nosotros nos vendrían a la cabeza ideas sobre lo que es el alto rendimiento. Eso es por donde vamos a empezar. Por ahí es por donde vamos a empezar. Vamos a hacer una cosita que es bastante habitual en este tipo de cursos, que es, vamos a utilizar un Mentimeter.
Y en este Mentimeter lo que os voy a preguntar es, ¿qué es para ti un equipo de alto rendimiento? Y no solamente qué es para ti un equipo de alto rendimiento, sino cuál es tu referencia de lo que es un equipo de alto rendimiento. Porque cuando hablamos del alto rendimiento, algo nos viene a la cabeza. Sobre algo tenemos que trabajar, sobre una referencia, sobre una expectativa de qué es esto del alto rendimiento. No creo que haga falta explicar cómo funciona un Mentimeter. El Mentimeter ya está activo. ¿Qué es para vosotros el alto rendimiento? ¿Qué es para ti esto del alto rendimiento? ¿Veis ahora el Mentimeter? Sí, Daniel, creo que tienes que pasar diapositiva, Vale. quizás. ¿Veis ahora que en el medio pone no question from the audience? No, se ha quedado en ¿qué es para ti un equipo de alto rendimiento? Con el Vale, código arriba. no problema. El código es el mismo. En el código Sí. se pueden entrar y ahora lo que vamos a hacer es, voy a poner la otra pantalla, compartir pantalla, esta, compartir. Vale, ahora sí vemos no questions from the audience. Bueno, está abierto. Es meter el código del Mentimeter y la pregunta es la misma. ¿Qué es para ti un equipo de alto rendimiento? ¿Cuál es tu referencia de un equipo de alto rendimiento? Tenemos a alguien, ¿no? Ahí, Alicia. Alguien está, ¿no? ¿Alguna aportación? ¿Algo para que veamos que funciona el Mentimeter? Muy bien, ya vemos que funciona. Un equipo que se organiza eficientemente. Bueno, la palabra eficiencia aparece ya como un marco. ¿Alguna más? Venga, seguro que se os ocurre. ¿Alguna referencia de lo que es un equipo de alto rendimiento? Si cerráis los ojos y pensáis en qué es el alto rendimiento, algo que os venga a la cabeza. Por ejemplo, un equipo de fútbol. Por ejemplo, no sé, algo que os venga a la cabeza. Cooperación relacionada con el deporte. Bueno, tenemos tres cosillas de aquí. Algo en relación con el deporte, algo que tiene que ver con la eficiencia, un equipo que se organiza eficientemente, algo que tiene que ver con la cooperación. Bueno, podríamos abrir, cuanta más gente estaría participando de este debate, podríamos abrir un hilo de trabajo donde nos aparecerían un montón de elementos ligados con estos conceptos, con el concepto de la cooperación, con el concepto de la eficiencia, con lo que podría ser todo lo que tiene que ver con deporte nos da mucha idea de equipo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con equipo que funciona orientado hacia el alto rendimiento. Desde ahí podríamos tener un montón de referencias. Yo os voy a poner una referencia que suele ser bastante clara en esto de lo que es el alto rendimiento. Quiero que veáis el vídeo que voy a compartir ahora en pantalla. Todos sabéis a qué hace referencia y en este vídeo
El audio no se escucha. Ahora sí. Bueno, lo que hemos visto ya sabéis lo que es. Es un equipo de Fórmula 1 y es un equipo que, así a priori, es un equipo, ¿no? Es un equipo de personas que tienen un objetivo. El objetivo es el cambio de ruedas ¿Sabe lo que se oculta en los Uy, datos de su va, negocio? perdón, Empresas de todos los que se tamaños me ha usan colado el vídeo. BigQuery para descubrir información nueva a partir de sus datos. Por ejemplo, Tenemos un equipo de trabajo que está relacionado con lo que es un objetivo, que es el cambio de ruedas, y es algo que lo puede hacer cualquiera. Cualquiera de nosotros podríamos formar ese equipo. Pero la pregunta es, ¿seríamos un equipo de alto rendimiento? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué tendría que ocurrir para llegar a ser un equipo de alto rendimiento? ¿No? Quizás esas dos preguntas podrían ser las claves de lo que hoy vamos a hablar. Es decir, hay muchas cosas alrededor de lo que puede haber, lo que puede suponer trabajar en equipo. Ahora mismo estamos en esta formación, estamos 6-7 personas. Los 6-7 que estamos ahora mismo delante de un coche de Fórmula 1, por el hecho de estar, ya seríamos un equipo. Pero, ¿qué pasaría o qué tendría que pasar para llegar a convertirnos en un equipo de alto rendimiento? Pues seguramente, así de priori, los 6-7 que estamos aquí no podríamos llegar a esos tiempos de cambio que veíamos en el vídeo. Para llegar a tener esos tiempos de cambio que aparecen en el vídeo, tendría que pasar tiempo. Tendría que pasar algo que también todo el mundo sabéis, que es el entrenamiento. Es decir, habría que entrenarse para llegar a ser un equipo de alto rendimiento y habría que compartir un objetivo. En la pantalla, arriba a la derecha, veíamos la marca de tiempos. La marca de tiempos es la que habla de eficiencia, la eficiencia que marcabais en esa presentación. A eso sería trabajar en alto rendimiento. Sería trabajar ese marco de tratar de llegar al máximo potencial, de tratar de llegar a esa eficiencia que no deja de ser el trabajar al máximo de nuestro potencial. Cuando hablamos de alto rendimiento, vuelvo otra vez a compartir pantalla. Cuando hablamos del alto rendimiento y hablamos de los equipos, nos podemos confundir con otra palabra. Es decir, si yo ahora os digo un grupo de trabajo o un equipo de trabajo, sabríamos que hay diferencias. Muchas veces lo que trabajamos en el aula es el componente grupo. Nosotros configuramos grupos. Nosotros lo que hacemos es, yo en este momento soy profesor de un ciclo medio de mecanizado, tengo 24 alumnos en el aula. A esos 24 alumnos del aula, si les voy organizando por orden alfabético y hago los 4 primeros, los configuro en una fórmula de trabajo, esos 4 primeros quizás lo que estoy formando son grupos. Estoy agrupando la clase en formato de grupo. ¿Qué cambia de tener un grupo a tener un equipo? ¿Qué cambia de agrupar a formar equipos? ¿Cuál sería vuestra distinción en este campo? Estamos poquitos, así que dentro de lo que es el chat, los que no tengáis micro podéis compartir en el chat y yo lo leo, y los que tenéis micro podéis aportar. No hace falta, estamos tan poquitos que entre 8 participantes podemos trabajar. ¿Cuál es la distinción entre lo que podría ser una agrupación o lo que podría ser hacer equipos del aula? ¿Qué sería para vosotros? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo lo distinguiríais? Se abre el turno de vuestras aportaciones. Recordamos a aquellos que no tengan micro que pueden escribir por el chat.
Sí, yo lo leo. Tengo el chat abierto delante, entonces si alguien quiere aportar algo por el chat, yo lo leo en voz alta. Bueno, una distinción. Venga, grupo, equipo. Luego os digo yo lo que yo pienso, pero antes de... Bueno, roles. Carlos habla de roles, objetivo común. Se desempeña el rol para la consecución del objetivo. Carlos, ¿eso sería grupo o eso sería equipo? Equipo, vale. Entonces, un equipo sería aquel que tiene roles, que tiene un objetivo común, que se desempeña un rol para la consecución del objetivo. Entiendo que un grupo no tiene su objetivo común. Llanos Cuelliga dice que objetivo común, un equipo tiene que tener un objetivo común. Marian nos dice que el grupo tiene un fin común, aunque cada miembro realiza sus tareas sin dependencia del resto. Bueno, un grupo tiene una consideración de agrupación, ¿no? La grupo-agrupación vendría un poco desde esa línea. Un equipo tiene una connotación un poco superior. Y a veces, cuando formamos grupos dentro del aula, pensamos que ya estamos haciendo, ya estamos trabajando la competencia de trabajo en equipo, cuando lo único que hemos hecho es agrupaciones. La agrupación por sí nos puede llegar a llegar a conseguir trabajar la competencia de ser equipo o no, no tiene por qué. Depende de lo que hagamos en el medio. Yo tengo aquí una distinción que puede sernos de utilidad frente a lo que es un grupo y frente a lo que es un equipo. Un grupo, pues bueno, un grupo es un conjunto de personas que coordinan unos esfuerzos. Ya cuando agrupamos a alguien, ya tiene que haber un mínimo de coordinación en cuanto a esfuerzos. Cada persona tiene un nivel de responsabilidad sobre el trabajo que se le ha asignado, es decir, en la agrupación cada individuo sigue teniendo mucho más poder que lo que es el equipo, siguen directrices, prima el cumplimiento de una norma y sí que tienen que compartir información. Cuando hacemos una agrupación, por ejemplo, los números unos, los números doses, eso que hacéis de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y juntéis a los unos por un lado, los dos por otro lado, los tres por otro lado, eso sería. Estamos agrupando a que la gente se coordine en cierta manera. La agrupación es otro nivel, un nivel inferior a lo que nosotros podemos entender como lo que es un equipo. La palabra equipo tiene que ver, hablabais de eficiencia, tiene un componente mayor. En un equipo, las personas, además de coordinar sus esfuerzos, tienen que compartir un propósito común. El propósito y el objetivo. Tiene que haber un propósito y tiene que haber un enfoque dentro de lo que se están realizando. Además, cuando alguien se siente del equipo, es diferente sentirse de equipo o sentirse de grupo. Hay un orgullo de pertenencia, hay una satisfacción por el trabajo en conjunto. Ahí yo supongo la palabra reconocimiento, pero podría ser un autorreconocimiento. El reconocerte dentro de un equipo, el reconocerte dentro de un grupo de trabajo que es algo más que un grupo. Y luego un equipo tiene una estructura que se adapta rápidamente a los nuevos retos, a los nuevos proyectos, a lo que se les vaya planteando. Esto podría ser una distinción de lo que puede ser un equipo a lo que puede ser un grupo. En esta distinción sería la primera parte de lo que es el trío de palabras que estamos utilizando. Os recuerdo cómo hemos empezado todo esto. Esto lo hemos empezado con la palabra equipos de alto rendimiento. Entonces, un equipo sería algo más que un conjunto de personas que coordinan esfuerzos. Es un conjunto de personas que comparten ese propósito común. Necesitamos un propósito común. Necesitamos dedicar tiempo a que compartan ese propósito común. Un equipo es algo más que una persona responsable por el trabajo que está realizando. Un equipo necesita un orgullo por ese trabajo, una satisfacción, un autorreconocimiento. Y un equipo funciona por una adaptación. Un equipo tiene sus propias reglas de trabajo. No es algo que sigue una pauta y que comparte una información, sino que lo que hace es esa eficiencia se genera a través de una estructura que se va adaptando rápidamente a lo que se les va pidiendo como equipo. Esto podría ser una distinción entre lo que es un grupo de lo que es un equipo. Si vosotros ahora tuvierais que reconocer a lo que es grupo o equipo mirando el vídeo de Fórmula 1 que hemos visto hasta hace poco, evidentemente ya solamente el trabajar sobre un objetivo, el tiempo ese que aparecía a la derecha,
incluso no sé si habéis visto que se tocaban las manos como felicitándose por haber alcanzado esas metas. Bueno, solamente con esas dos cositas ya podemos empezar a trabajar con el componente equipo. Eso sí es un equipo, es algo mucho mayor que un grupo. Posiblemente ese equipo partía de un grupo, pero ese grupo ha evolucionado hacia un equipo. Y este es el punto de partida para el alto rendimiento, esa evolución hacia lo que puede ser un equipo. En este caso, en el caso de lo que podría ser un equipo de trabajo, tenemos que trasladar el componente de equipo al componente de alto rendimiento. Es decir, un equipo es verdad que tienen que compartir un propósito, pero si siempre compartimos un mismo propósito, es decir, imaginaros que el equipo de Fórmula 1 está compartiendo siempre un proceso donde en ese proceso el objetivo de cambio de ruedas está situado en, no sé, en 10 minutos. Pues posiblemente, si ya han conseguido llegar a esos 10 minutos y no cambian ese objetivo, nunca llegarán a ser un equipo de alto rendimiento, porque se habrán estancado, estarán en la mediocridad. El componente de alto rendimiento tiene un componente mayor. El componente de alto rendimiento, dentro de lo que es el formato de equipo, tiene un componente de exigencia o de excelencia más que de exigencia. Es el querer siempre avanzar dentro del potencial de ese equipo. Está claro que una vez de que has alcanzado unos niveles meta elevados, el mantenerte en esos niveles meta elevados es un equipo de alto rendimiento, ¿no? Incluso pues en estos cambios de ruedas de los de Fórmula 1 había veces que eran un 88, había veces en que subían de tiempos, había veces que bajaban. La horquilla a veces puede subir o bajar. El mantenerte dentro de esas horquillas de éxito o de excelencia también forma parte del juego del alto rendimiento. Pero, ¿cómo sé yo que me encuentro dentro de esos valores de horquilla donde ya no puedo evolucionar? Pues bueno, ahí necesitamos tener otro elemento que es un elemento de competitividad. No en el mal sentido. Cuando digo la palabra competitividad dentro de lo que son nuestros tipos de formaciones, a veces hay gente que me mira raro. Incluso hay gente que desconecta. Esto de competitividad, la competitividad no es mala. De hecho, no sé si estáis metidos en el mundo de las gestiones de calidad. Dentro de la gestión de calidad hay un componente de competitividad. Se le ha puesto un nombre más bonito, es un nombre mucho más suave. No sé si os suena la palabra benchmarking. La palabra benchmarking es mirar qué hacen los demás, ¿no? Entonces, si yo estoy en el 1,88, me muevo en esa horquilla del 1,88 y estoy estable, no estoy mejorando. Pero si todos los demás están en el 2,05, puedo estar felicitándome porque me estoy moviendo ya en el top del top, ¿no? Eso es un equipo de alto rendimiento. Ya sé que otros no han llegado a mis valores, entonces sé que estoy en el alto rendimiento. Si me estoy felicitando por un valor, cuando todos los equipos de alrededor mío están teniendo unos valores mejores, pues bueno, pues puedo estar reconociéndome, puedo estar compartiendo un objetivo, pero eso no es un equipo de alto rendimiento, es un equipo de otra cosa. Le podéis poner otro nombre, pero no es un equipo de alto rendimiento. Un equipo de alto rendimiento necesita ir trabajando ese potencial, necesita ir avanzando para sentir ese alto rendimiento. Yo recuerdo hace unos años, vi por la parte del centro de España, había, o sea, por Valladolid o por ahí, había un centro de alto rendimiento de tiro de jabalina. En esos centros de alto rendimiento de tiro con jabalina trabajaban lo que es el entrenamiento, el training de lo que es el tiro de jabalina, pero también trabajaban las metas y utilizaban como referencia las metas de los mejores, es decir, cuáles son los récords mundiales de tiro con jabalina. Eso es lo que utilizaban como referencia para trabajar ese equipo de alto rendimiento. Y cuando tenemos esa meta, lo que tenemos que hacer es trabajar para llegar a esa meta. Ver qué estoy haciendo bien, ver qué estoy haciendo mal, mantener lo que estoy haciendo bien y cambiar lo que estoy haciendo mal. Esa sería un poco la clave de avanzar hacia el equipo de alto rendimiento. Pero claro, os he dicho lo del tiro de jabalina. Cuando hablamos de equipos reales, es decir, ¿dónde está en un equipo real el componente de alto rendimiento? Pues bueno, ahí es donde podemos empezar a tener ciertos niveles de problema. Hay un vídeo que os voy a poner ahora
que tiene que ver con esa definición de equipo de alto rendimiento y que contiene diferentes elementos que ya podemos llevar a tierra, nos pueden llevar a aterrizar sobre habilidades que están ligadas con trabajar ese alto rendimiento dentro de los equipos. Estamos en una sociedad donde estamos obligados a trabajar en equipo con otras personas. La sociedad está pensada para relacionarse. Algunas veces tenemos la sensación de que nosotros solos lo haríamos mucho más rápido, pero la clave puede estar en un proverbio chino que decía: solos más rápido, pero en equipo llegarás más lejos. Es muy habitual confundir el grupo de trabajo con el trabajo en equipo. No se trata simplemente de que un grupo de gente se encuentre para hacer una tarea. Todas las personas tienen que compartir el objetivo que se quiere conseguir. Tienen que estar comprometidas y es muy importante trabajar, equilibrar y compensar los niveles de competencias sobre el objetivo que se quiere conseguir. Por ejemplo, podríamos plantear la construcción de una bicicleta. En primer lugar, si vamos a construir una bicicleta, todos deberíamos compartir un objetivo común. Parece fácil, pero seguro que en el momento que estáis oyendo este planteamiento, algunos estaréis pensando en una bicicleta de montaña, otro en una bicicleta de carretera, otro en otro tipo de bicicleta diferente. Es muy importante, cuando planteamos un objetivo común, dedicar tiempo a unificar ese objetivo, dedicar tiempo a saber qué es lo que estamos buscando, que todos tengamos en mente el mismo proyecto de bicicleta. En segundo lugar, es también muy importante que el equipo gestione los conocimientos y las competencias necesarias para la tarea que tenga que hacer, en este caso para construir una bicicleta. Para ello habrá que identificar qué se sabe y qué no se sabe, trazar un plan y que a través de este plan podamos alcanzar las competencias necesarias. Por último, pero muy importante, necesitamos compromiso por parte de los miembros del equipo. El compromiso debe darse a dos niveles. El primero correspondería a la implicación de cada persona del equipo dentro del equipo. Y el segundo correspondería a la percepción de cada persona del equipo sobre el trabajo de los demás. Si quieres llegar a trabajar en equipo, tienes que ser consciente de que todas las personas que forman el equipo son diferentes, porque han nacido en familias diferentes, porque tienen creencias diferentes, porque han tenido experiencias vitales diferentes, porque tienen talentos diferentes, porque tienen puntos de vista diferentes. Y es tanto o más importante trabajar sobre cómo las personas del equipo perciben e interpretan las situaciones que las propias situaciones en sí mismas. Piensa en cualquier equipo en el que hayas participado o en el que actualmente estás colaborando. ¿Compartís objetivos? ¿Cuál es vuestro nivel de compromiso? ¿Cuáles son vuestros talentos? ¿Habláis habitualmente sobre cómo percibe el resto de los miembros del equipo o vuestros compañeros lo que está pasando dentro del equipo? Lo habitual en estos casos, si no se ha trabajado previamente estas cuestiones, suele ser que haya múltiples visiones y percepciones entre los miembros del equipo. La clave para avanzar está en el respeto. Diferencia los hechos de las opiniones. Ten en cuenta que un mismo hecho puede generar opiniones diferentes entre todos los miembros del equipo. Trabaja el respeto con las opiniones de los demás, buscando siempre el consenso y no el enfrentamiento. Bueno, seguimos un poco la misma línea de lo que llevamos hablando hasta ahora, pero aquí quizás entramos en otro siguiente nivel. ¿Qué comportamientos asociamos a un equipo de alto rendimiento? La verdad es que hay mucho comportamiento asociado a los equipos de alto rendimiento. Hay comportamientos asociados a compromiso, ¿no? Salía la palabra de cooperación antes, salía la palabra de, pues bueno, pues vamos a ser eficientes. Pero ¿cómo llegamos a ser eficientes? ¿Cómo consigo que mi compañero de al lado llegue a ser eficiente? ¿Qué le digo para que sea eficiente? Ahí entraría el siguiente elemento y es cómo comunicamos, ¿no? Un equipo de alto rendimiento, una de las claves es esa comunicación efectiva. Hay un montón de comportamientos asociados a lo que tiene que ver con el equipo de alto rendimiento. Y quizás
cuando ya vamos aterrizando, cuando ya le vamos poniendo nombre a esos comportamientos, empezamos a trabajar el alto rendimiento desde una perspectiva más tocando tierra. En vuestro caso, trabajamos a dos niveles. Cuando hablamos de alto rendimiento, los que estéis ahora mismo escuchando este mensaje, los que posteriormente estéis escuchando esto dentro de lo que son los vídeos de YouTube, os vais a encontrar con que vamos a tratar de trasladar esto a lo que es el ambiente del aula. Vamos a pensar que los equipos de alto rendimiento son equipos de aula, pero nosotros también somos equipos. Nosotros también con el resto de compañeros que configuramos o un aula o un equipo directivo o que configuramos un equipo de trabajo, también somos equipo. Y también tenemos la posibilidad de ser equipos de alto rendimiento dentro de nuestra actividad ordinaria, dentro de nuestra actividad laboral o incluso dentro de nuestra actividad familiar. Pero tenemos que distinguir qué comportamientos son los que asociamos a ser un equipo de alto rendimiento. Primero, para identificarlos. Segundo, para saber cuál es nuestro punto de partida. Y tercero, para ver hasta dónde queremos llegar o hasta dónde podemos llegar dentro de nuestros potenciales talentos. Estos 7 podrían ser 7 elementos que reflejen lo que es el componente de alto rendimiento. Un equipo de alto rendimiento se comunica. ¿Comunicar qué significa? Pues significa que se observa cómo se comunican los miembros del equipo, ¿no? Se trabaja la comunicación abierta y se trabaja la comunicación efectiva, se escucha, ¿no? Una comunicación es una comunicación donde hay mucha escucha y donde se tienen en cuenta las opiniones de los demás siempre desde una perspectiva constructivista, siempre para ir hacia adelante, siempre para avanzar. Hablaban de que la comunicación intervienen boca y oídos y que constructivamente estamos diseñados con 2 orejas y con una boca. Eso implica que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Eso es una comunicación efectiva, ¿no? Entonces aquí estaría un primer nivel, el nivel de comunicación. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo nos escuchamos? Ahí tendríamos el primer elemento de trabajo dentro de un equipo, que habría que detectar desde qué tipo de comunicación es el que hay en estos momentos dentro del equipo. Otro elemento muy importante dentro de lo que son los equipos de alto rendimiento es tener una definición clara de lo que son los objetivos. Un equipo tiene los objetivos claros y todos los miembros del equipo tienen también esos mismos objetivos claros y están compartidos. Están compartidos a veces no desde la primera vez que se plantean, sino desde quizás una negociación. Pero llegada a esa negociación, todo el equipo tiene los mismos objetivos dentro de lo que es la tarea o el proyecto o el reto que tengan que realizar. Además, esos objetivos pueden estar alineados con el resto de los grupos si es una organización que trabajamos de manera sincronizada, como puede ser un centro educativo, como puede ser equipos dentro de un aula. Y el equipo trabaja de manera efectiva para alcanzarlos. Es decir, los objetivos, trabajarlos de manera efectiva es que yo tengo claro qué es lo que quiero conseguir. Por ejemplo, hay muchas veces que planteamos objetivos de una manera muy difícil de identificar. Vamos a ser más majos, ¿no? Vale, ya tenemos el objetivo definido. Vamos a ser más majos. Pero ¿cuánto de majos somos ahora? ¿Cuánto de majos vamos a ser la semana que viene? ¿Cuál es el objetivo que nos planteamos para ser más majos? ¿No? ¿Qué es majo? ¿No? ¿Cómo vamos a medir esta parte de majo? Bueno, pues quizás hay que llegar hacia otro tipo de objetivos que podrían ser más smart, ¿no? Más smart significa que ya hemos definido. Podemos incluso seguir con la percepción. En el vídeo anterior os hablaba de que más importante que la medición es la percepción sobre la medición. ¿Por qué no definimos cuánto de majos somos ahora? ¿No? Hay la percepción de los 4 en una escala 5, es que el tope es que somos súper majos, el 0 es que somos súper desagradables, entonces vamos a valorarnos. Vamos a tener un diagnóstico. 4 personas en un equipo que se valoran de 0 a 5, ¿cuánto de majos son? Tenemos una valoración y decimos, bueno, vamos a hacer esta misma valoración dentro de 2 semanas y vamos a lograr que el resultado se multiplique por 2, ¿no? Si hemos conseguido que la media de majos estamos en 3, pues vamos a conseguir que llegamos al 5 o que ¿no? Es marcar un objetivo que pueda ser cuantificable.
El tercer elemento para un equipo de alto rendimiento es roles y responsabilidades. En el ejemplo de la Fórmula 1, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Es una pasada la identificación del rol y la identificación de la responsabilidad de cada uno cuando vemos un cambio de ruedas dentro de un equipo de Fórmula 1. Cada miembro del equipo tiene claro lo que tiene que hacer y tiene su definición de lo que tiene que hacer. Son conscientes de tanto de responsabilidades como de tareas y hay una colaboración. Es decir, en ese equipo de Fórmula 1 hay uno que sabe que tiene que coger la rueda, pero ese se tiene que sincronizar con el que está con la pistola para atar y soltar los tornillos. Porque como quiera soltar la rueda, cuando todavía el de la pistola no ha soltado los tornillos, no tiene nada que hacer. Entonces hay una colaboración, hay una sincronización. Es como tocar música, ¿no? En un equipo de alto rendimiento, la gente se mueve como si estaría tocando música, ¿no? Cada uno está haciendo una cosa, pero todas las notas se van sumando y al final genera una melodía, ¿no? Esa es la parte de roles y responsabilidades. También hay un cuarto punto, que es un punto relacionado con la resolución de conflictos. ¿Cómo se manejan los conflictos? Es inevitable que en un equipo de trabajo se generen conflictos. La única manera de que en un equipo no se generen conflictos es aislando a cada persona en sitios diferentes y que no se junten con ninguna otra persona. El hecho de juntar personas ya genera conflictos. Entonces, ahí el cómo se maneja los conflictos, la propia cultura de resolución de conflictos, el cómo se abordan los problemas de una manera anticipada o de una manera oportuna. Bueno, ahí hay muchos elementos que tienen que ver con la resolución de conflictos. En los centros estamos trabajando el concepto de resolución de conflictos desde una perspectiva también emocional, ¿no? Hay grupos que manejan el tema del conflicto, mediadores, ¿no? Pues bueno, desde ahí podría ser el componente de resolución de conflictos. Puede que haya mediadores dentro de grupos muy grandes o incluso podríamos tener un rol de mediador dentro de los equipos de trabajo. El quinto elemento está ligado con la creatividad y la innovación. Los equipos de alto rendimiento siempre buscan la mejora, siempre buscan el éxito. Es verdad que si ahora nosotros nos ponemos a cambiar ruedas y nos medimos el primer tiempo, la primera mejora para ganar en tiempo seguro que es muy sencillita. Es un tema de organizativa, pues tú suelta la primera la rueda, luego ya voy yo quito. No, es muy fácil cuando nos movemos en la parte inicial de lo que es el equipo de alto rendimiento. Cuando todavía somos equipo y estamos yendo hacia el alto rendimiento. Hay las mejoras que vamos introduciendo para iniciar ese camino hacia el alto rendimiento, pues bueno, son las de todos, son mejoras que son sencillitas. Pero cuando estamos alcanzando ya la parte alta de la curva, es decir, cuando ya estamos ya buscando fórmulas o estamos ya siendo más entrando en el top de esa liga de alto rendimiento, bueno, quizás las fórmulas que el equipo necesita son fórmulas que tengan que ser diferentes. No es lo que hagan todos, igual tengo que buscar fórmulas diferentes. Esa fórmula diferente me va a llevar a arriesgar, me va a llevar a que pueda llegar o pueda avanzar dentro de ese alto rendimiento. Ahí es importante que todos los miembros del equipo se animen a aportar esas nuevas ideas y que haya un componente de riesgo, un componente donde se exploren estas nuevas formas de hacer las cosas y que permitan ese alcanzar el alto rendimiento. También es importante el resultados y el desempeño, el tener esas marcas, el tener esos objetivos que nos lleven hacia el alto rendimiento, ese desempeño, ese resultado que nos permita saber si estamos alcanzando esos altos rendimientos y no para flagelarnos, no para saber que nos va mal y que esto es un desastre, sino para ver qué es lo que nos está saliendo mal y qué es para analizar qué es lo que tenemos que cambiar y llegar a ese resultado deseado. Un equipo que siempre está buscando formas de mejorar y crecer y que está interpretando esa valoración como una oportunidad, no como un castigo. Es verdad que estamos todavía en un entorno de aulas donde cuando planteamos resultados lo planteamos como premio-castigo, ¿no? Ahí hay una literatura muy interesante de Marshall Rosenberg enmarcada dentro de lo que Marshall llamaba la comunicación no violenta. Es una comunicación donde lo que hacemos es premiar lo que va bien y castigar lo que sale mal, ¿no?
hay también muchas teorías en el mundo de la FP y en el mundo del emprendimiento. Se compara mucho el modelo de emprendimiento de Estados Unidos con el modelo de emprendimiento europeo, donde un fracaso se lee como algo muy malo y en cambio en Estados Unidos un fracaso se lee como una oportunidad de avanzar, una oportunidad de mejorar. Y esa sería un poco la interpretación del resultado. Es verdad que hay momentos en los que el resultado te permite trabajar y cambiar, no sé, el resultado, tratando un poco de trasladar esto al ambiente del aula, el resultado de un grupo en una primera evaluación, pues es un resultado negativo, tienes todavía mucho juego y mucha oportunidad de mejora. Un resultado en la segunda evaluación extraordinaria, pues bueno, ahí te tiene que dar que pensar porque ahí la repercusión de ese resultado negativo es diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchas oportunidades en las que el resultado nos da juego para poder evolucionar dentro de esa mejora continua orientada hacia el alto rendimiento. Y luego el desempeño, pues bueno, hay que analizar ese nivel de desempeño. Hay que analizar cómo nos comunicamos, cómo planteamos los objetivos, cómo hacemos ese reparto de roles y responsabilidades. Hay muchas cosas que analizar. Y luego, por último, la cohesión y compromiso. Un equipo tiene que tener un sentido de unidad y cohesión. Los miembros tienen que estar comprometidos con el éxito tanto del equipo como de la organización donde se mueve ese equipo. Y el equipo tiene que estar apoyado mutuamente. Todo el mundo se tiene que apoyar, reconocer y colaborar para un fin común. Esto podrían ser 7 elementos que trabajan el componente de lo que es el alto rendimiento. Os voy a pedir, bueno, dentro de estos 7 elementos hay un elemento que es clave, ¿no? Es el cómo en estos equipos se trabaja la comunicación. Pero vamos a trabajar desde aquí, otra vez con el Mentimeter, y os voy a pedir no el cómo esto se traslada al aula, sino os voy a pedir que valoréis cuáles son, dónde os sentís fuertes dentro de vuestros equipos. Es un Mentimeter que ya veis que tiene como dos líneas, ¿no? Están los 7 elementos que os acabo de contar ahora y en estos 7 equipos lo que os voy a pedir es que digáis por cada uno de ellos en qué lugar os encontráis. El strongly disagree significa que la buena comunicación no es tan buena y el strongly agree significa que la buena comunicación es muy buena, ¿no? Vamos a ver un poco dónde nos vamos a ver y vamos a ver dónde podrían estar en los equipos en los que trabajamos. Vamos a ver dónde podrían estar nuestras áreas de mejora, nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes también. Cambio, dejo de compartir y pongo la pantalla. Todavía no veis el Menti, ¿no? No, no se ve aún. Un segundito. Que me cambie. Ahora sí. Bueno, estamos 12. Ahora espero que tengamos algún tipo de... Cuanta más gente aporte en esta tabla, va a ser más sencillo va a tener un impacto mayor. Si solo aporta uno, solo veremos cómo está ese uno dentro del equipo. Si aportáis los 12, pues vamos a tener una representatividad de lo que podría ser los equipos dentro de lo que es el sector educativo. Pues tenemos 6 aportaciones, ya va quedando un cuadro interesante. 6 aportaciones, estamos 12. Vamos a llegar vamos a poner la meta en 8. Un 75%.
66. Un 75, no, un 66. Venga, un par de aportaciones más. De momento tenemos el 50 del 50% que estamos aquí, este sería un poco el marco. 7, muy bien, venga, otro más y ya avanzamos. Venga, otro más. 7, otro más, 8. Otro más a la 1, otro más a las 2. Bueno, lo dejamos aquí. 7. Tenemos ahí el tope en 7 de recogida de información. Bueno, sobre una muestra de 7, que bueno, ahí, desde ahí es donde veremos la representatividad. Esto podría ser un poco el marco de lo que entendéis que podrían ser el equipo de alto rendimiento, ¿no? En vuestros equipos de trabajo, bueno, hay un área de mejora que podríamos identificar como resolución de conflictos. Otra área de mejora que podría estar en el marcar los roles definidos y luego los siguientes ya nos vamos en torno al 3, es decir, os movéis en el 50%. ¿Eso qué podría ser un equipo de alto rendimiento o podría ser un equipo que ya ha alcanzado una mitad, ¿no? Podríamos estar hablando de que todavía tenemos un camino para recorrer, pero en ese camino podríamos apostar igual por trabajar ya desde los puntos de área de mejora, ¿no? Que serían resolución de conflictos y el siguiente que sería el de roles definidos. Ya veis que no son los dos puntos como más que han quedado más cojos dentro de esta valoración. Pero aquí os he preguntado lo que afectaría a vuestros equipos. ¿Qué ocurre dentro de estos equipos de aula? Es decir, ¿qué ocurre? Me imagino que todos vosotros a estas alturas habéis hecho actividades en equipo con el alumnado y cuando montamos una actividad de equipo con el alumnado, sí que buscamos el alto rendimiento dentro de esos equipos. ¿Qué creéis que falla o qué creéis que es, cuáles creéis que son los puntos fuertes y los puntos no tan fuertes dentro de este marco de 7, pero ahora con una perspectiva desde nosotros como docentes hacia el alumnado? Voy a cambiar la presentación, voy a poner otra vez en blanco y cambia la pregunta. ¿Cuáles creéis que son respecto a las mismas áreas, respecto a las mismas características, la situación de nuestros equipos de alumnado? Vamos a marcar en 7. Ahora vamos a hablar de alumnado, no de nosotros como equipos de trabajo, sino de nuestro alumnado. ¿Se da buena comunicación? ¿Se marcan unos objetivos claros dentro de los alumnos? ¿Hay roles definidos? ¿Hay resolución de conflictos? ¿Qué opináis? Ya tenemos la referencia 7, ¿eh? Ahora mismo hasta 7 tenemos que tener. Vamos, 3. Otros 2. Nos faltan 2. Vamos, 5. Venga, que nos faltan 2 más. 6. 1 más. Hasta el séptimo y comparamos la visión. Ya estamos, los 7. Bueno, esto podría ser, aquí la mayoría no llegan al 3. En cuanto al aula, veis que falta también elementos. Es más cerca del disagree que del agree, ¿no? ¿Dónde estarían aquí los puntos débiles? Bueno, aquí hay un empate. Primero el de la colaboración y compromiso.
nos falta sentir que hay colaboración y que hay compromiso. La colaboración y compromiso habría que ver cómo poder alcanzarla. Y el segundo elemento es el de la definición de roles. Luego tenemos el empate entre creatividad e innovación y buena comunicación. Y luego ya entraríamos en resolución de conflictos. Aquí es donde podríamos entender, o lo que podríamos llevarlo o podríamos tener como un punto de inicio dentro de lo que es un aula, un grupo de trabajo que queremos que se convierta en un equipo y queremos que vaya hacia el alto rendimiento. Si identificamos estos 7 elementos, lo que podemos hacer es hacer que con estos elementos vayan avanzando. Un truco. Bueno, primero vamos a comparar qué ha pasado con las dos tablas, ¿no? Vamos a ver, esta sería la nuestra, la de nosotros como equipo de trabajo, y esta sería la de los equipos de aula. Cambia la fórmula, cambia un poco la escala, no tiene un mismo patrón. Pero aquí sí que hay un elemento muy importante y es un elemento de oportunidad. Y el elemento de oportunidad, tanto para nosotros como equipo o nuestro alumnado como equipo, está en avanzar en estos 7 elementos. Hay una cosa que es muy tonta que se puede hacer con todo esto. Yo no sé si conocéis, hay una herramienta que se llama ChatGPT, que ya sé que lo conocéis, era una pregunta tonta, ¿no? Bueno, pues a ChatGPT también se le puede preguntar cómo mejorar la colaboración dentro de un equipo de chavales y chavalas de 16 años, ¿no? Tú a ChatGPT le preguntas, somos un equipo de alumnos y alumnas de ciclo formativo de grado medio de mecanizado. Queremos avanzar en tener más compromiso entre nosotros. ¿Qué podemos hacer? Y ChatGPT te va a dar una serie de pautas. Si eso lo hago yo para darle a los alumnos no funciona, pero si le empoderamos al alumnado para que el alumnado busque esa información, pues bueno, quizás si ellos son los que buscan, quizás ellos pueden empezar a comprometerse con ese avance en los elementos que haya que mejorar, ¿no? Eso podría ser una técnica. No obstante, hay un elemento que no hemos hablado en todo esto y tiene que ver con esa comunicación. Tiene que ver con una comunicación y lo que hay detrás de la comunicación. Tengo un pequeño vídeo antes de pasar a la segunda parte y es ahora cómo lo llevamos al aula. Tengo un pequeño vídeo que habla de comunicación, pero quizás desde otra perspectiva diferente de la que podríamos entender que es la comunicación. Voy a compartir. Nuestra vida está basada en comunicaciones. Hasta cuando soñamos, nuestro subconsciente en ese momento está comunicándose con nosotros. Pero no solamente soñando hablas contigo mismo. Escúchate ahora lo que te estás diciendo. ¿Has observado que depende de lo que te digas, de las conversaciones contigo mismo, se abren o se cierran puertas? ¿Se te abren o se te cierran puertas? Esta es una parte de la comunicación con nosotros mismos, que como puedes darte cuenta, afecta en gran medida a la comunicación que vayas o que vayamos a tener con otras personas. Una de las claves para que un equipo de trabajo funcione de manera efectiva y eficiente es trabajar en esta comunicación. Para que un equipo de trabajo llegue a tener una comunicación realmente efectiva, hay 2 principios sobre los que podemos trabajar. En primer lugar, la comunicación es algo más que transmitir información. Junto con el contenido del mensaje está la propia emoción de la persona que lo está transmitiendo, sus gestos y sus posturas cuando lo están transmitiendo, es decir, la comunicación como lenguaje, como emoción y como cuerpo. Te propongo las siguientes recomendaciones. Primero, analiza tu forma de hablar. ¿Cuál es tu tono de voz, la postura e incluso la gramática en la escritura y en el vocabulario que utilizas? Nuestro lenguaje corporal puede estar diciendo una cosa, pero nuestro tono de voz puede estar diciendo otra diferente. Por lo tanto, tienes que entender
que nuestra comunicación se compone de un 73% que es lenguaje no verbal frente al resto que es el lenguaje verbal. Debes centrarte en adquirir la habilidad de tener un volumen adecuado de voz. Esto incluye los cambios de volumen y el uso de un tono de voz apropiado. Te planteo que podrías conversar con una persona de confianza y podrías pedirle cuál es su opinión. De esta manera podrías saber cuál es el mensaje que transmites con tu lenguaje corporal y cómo es tu tono. Recoge esa crítica, recoge esa opinión de manera constructiva y entrénalo para conseguir realmente lo que quieres conseguir. Segundo, todos tenemos diferentes estilos de comunicación y todos recibimos ese estilo de comunicación de manera diferente. Hay personas que quieren que vayas al grano, igual que hay otras personas que son más reflexivas. Por lo tanto, analizar a la persona y comprender su forma de adaptación a la comunicación será una ventaja para ti. Tercero, sé consciente de la emoción desde la que hablas. Si estás hablando desde el miedo, la impresión que vas a dar es que quieres salir corriendo. Si estás enfadado, la sensación que vas a dar es que estás atacando. Cuarto, controla los gestos de los ojos y de las manos. La mayoría de la gente se centra tanto en lo que dicen que no se dan cuenta de sus movimientos físicos. El lenguaje corporal es un elemento muy importante de la comunicación efectiva. Y quinto, cuando se habla, recuerda moverte a un ritmo constante y adecuado, usando las pausas cuando sean necesarias y utiliza correctamente las palabras. El segundo principio es que la comunicación está basada en la escucha y saber comunicar es también saber escuchar. Te propongo un experimento. Describe a dos de tus compañeros cómo es tu casa. Dales todos los detalles que quieras y permiten que ellos la dibujen. No se pueden copiar. Cada uno de ellos dibujará, en base a lo que escuche, su propia interpretación de la casa. ¿Cómo crees que serán las dos casas? Es muy posible que sean totalmente diferentes y además totalmente diferentes a la que es la tuya de verdad. Esto es un resumen simple de lo que pasa en la comunicación. La escucha es un elemento clave para la comunicación y la escucha es un elemento clave para que esa comunicación sea efectiva. Una comunicación efectiva necesita de una escucha efectiva y de una garantía sobre si lo que se ha escuchado coincide con lo que yo quiero comunicar. El consejo es muy sencillo. Después de haber planteado, después de haber contado, después de haber explicado, indaga. Pregunta y asegúrate que el mensaje está llegando o que el mensaje ha llegado tal y como tú querías que llegara. Pero aquí hay como las dos derivadas. Está la derivada de nosotros hacia los demás y está la derivada de nosotros con nosotros mismos. Hay muchas veces que escuchamos más de lo que nuestra cabeza nos está diciendo que de lo que la gente nos está diciendo, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que yo ahora mismo estaría escuchándome a mí mismo que me estoy diciendo nadie me está haciendo nada de caso. Es decir, no os estoy viendo, no veo si me estáis escuchando, no veo si estáis conectados, no veo si estáis desconectados. E imaginaros que mi mente ahora me está diciendo, no te están escuchando, Dani, no te están escuchando, Dani, no te están escuchando. Bueno, eso sería un elemento que me anularía cualquier avance que vaya a hacer a partir de ahora. Y eso me implica una actitud dentro de un equipo. Eso me implica una forma de hacer. Cambia una realidad que puede ser real o puede no ser real. Pero mi cabeza me está llevando hacia esa realidad. Y ahí es donde entra mi comunicación conmigo mismo. Entonces, hay como dos elementos que son claves. Está la comunicación con los demás y la escucha con los demás, y la comunicación con uno mismo y la escucha en uno mismo de lo que está pasando. En cualquier caso, siempre hay que indagar. La pregunta en este caso, si mi cabeza me estaría traicionando y me estaría diciendo, Dani, no te está escuchando nadie, Dani, estás perdiendo tiempo. Mi planteamiento de indagación podría ser algo tan sencillo como preguntaros, ¿hasta aquí me lo compráis? ¿Qué os parece el planteamiento de lo que estoy contando hasta ahora? Carlos me dice que claro que sí, estamos pendientes de todo. Es algo tan sencillo como eso. Hay veces que todo esto es relativamente sencillo, pero si no se hubiera preguntado, quizás esto me puede hacer que me acabe bloqueando. Este sería un poco la primera parte. Esta sería la parte de lo que podría ser la teoría del alto rendimiento. Resumiendo,
El alto rendimiento se compone de diferentes elementos. En este caso yo os he hecho un marco de 7, pero posiblemente si indagáis puede ser un marco de 7, un marco de 10, puede que la colaboración y el compromiso lo decidáis separar, pero nos hace falta un marco, nos hace falta un marco de habilidades ligadas con este alto rendimiento y nos hace falta una identificación de qué es lo que hay dentro de ese marco. Y a partir de ahí, cuando ya tengamos configurado el equipo, es ir avanzando, el ir hacia adelante, hacia conseguir que lo que vamos a hacer dentro de estos equipos es llegar al top del top, es llegar a ser estos cambiadores de ruedas de Fórmula 1. Ese sería el objetivo para poder llegar a ser equipos de alto rendimiento, tener un objetivo extraordinario, llegar hacia lo extraordinario dentro de un equipo. Pero ahora pasamos a la parte B, ¿no? Y decimos, vale, Dani, pero ahora esto que lo queremos llevar al aula. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues el llevar esto al aula hay que hacerlo desde una manera que no nos, que no nos lleve la vida en ello. Lo primero que necesitamos para llevar esto al aula son equipos de trabajo. Los que me conocéis, yo creo que alguno de vosotros ya me conocéis, ya me habéis oído o en alguna otra charla o en algún otro foro, algunos también me conocéis en formato en vivo y en directo, sabéis que soy un fiel defensor de una fórmula de trabajo que se llama el método DISC. Si ahora mismo abréis otra pantalla dentro de la que no cerréis la parte del Zoom porque me dejáis de oír, pero si abrís una pantalla al lado y escribís en Google método DISC, D-I-S-C, os va a salir, dentro de imágenes, os van a salir un montón de imágenes con colorines. Colorines que tienen estas formas. Tienen una forma de color rojo, otra forma de color amarillo, otra forma de color verde y otra forma de color azul. Bueno, la verdad es que trabajar los equipos dentro del aula requiere que en primer lugar hagamos equipos. Requiere que en primer lugar formemos una estructura de equipos. Y la estructura de equipos, pues yo tengo 50 y pico años y cuando yo estaba en EGB, yo recuerdo que ya en EGB, pues en EGB podría tener 12, 14, estoy hablando de hace 40 años. Hace 40 años ya hacían equipos con nosotros. Me imagino que con vosotros siempre ha habido una tendencia a hacer equipos dentro del aula. ¿Qué significa hacer equipos? Pues hacer equipos significa coger a personas de diferente tipo y juntarles para hacer una tarea. Y eso significa hacer equipos. Los equipos se pueden hacer de una manera más aleatoria, ¿no? Puedo decir, bueno, los que tengan los zapatos o zapatillas Adidas, que se junten. Los que tengan zapatillas New Balance, que se junten. Los que tengan zapatillas blancas, que se junten. Los que tengan cordones negros, que se junten, ¿no? Puedo hacer equipos de una manera mucho más aleatoria o puedo hacer equipos respetando una fórmula un poquito más profesional. Yo la que os planteo es la profesional. La fórmula que está basada en el método DISC, que es un método que fue, no sé si inventado, descubierto por William Aston. William Aston es un psicólogo, psiquiatra estadounidense. Se parece mucho al planteamiento de Meredith Belvin, que es el que tenéis al lado. Lo que hace es segmentar a las personas en cuatro roles. Un rol dominante, un rol influyente, un rol sereno y un rol de cumplimentador. Lo vais a encontrar dentro de lo que es el googleable del método DISC, os vais a encontrar con numerosas fórmulas, ¿no? El influyente puede ser el sociable, ¿no? Ya veis que es sociable, vigoroso, es el hablador, es un poco el que le da chispa a los grupos. El sereno es el metódico, el que va haciendo, el que va siendo cuidadoso, el que va mirando, también tiene un punto metódico, pero es más de sistema. Luego el perfeccionista, el de cumplir, el de hacer, sería el azul, y luego el de que tiene un perfil más rojo, ¿no? Aquí tenemos como un cuadro de 4 perfiles de personas. El que tenéis aquí a la derecha es un cuadro de 9 perfiles de personas. El de la derecha es el de Belvin. El de la derecha es una segmentación de A9 de Belvin, que puede valer también. Yo tengo hechos el estudio de roles, tengo hecho por los dos, y bueno, te da también pie para poder analizar.
El de Meredith y Belvin tiene el problema de que son muchos perfiles, son como muchos roles. El de William Masters tiene la ventaja de que son pocos y que son 4. Y nosotros tenemos, es casi por estadística y por experiencia, hemos establecido que el ideal de la fórmula de número de personas que tiene que haber en un grupo son 4. Entonces, el método de William Maston nos encaja como un guante. Es decir, el poder definir 4 estilos personales y poder configurar equipos de trabajo con estos 4 estilos personales es el ideal. Entonces, ya hace unos años nosotros decidimos utilizar la fórmula de William Maston para configurar equipos de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de una manera que tratamos de que sea sencilla. Es decir, utilizamos este marco. Ya veis que en este marco lo que hay son como diferentes características, ¿no? Está el preciso, cortés, investigador, disciplinado, tallista. Si yo ahora mismo os preguntaría, ¿no?, leer todo esto y os preguntaría con cuáles os sentís identificados, seguramente subrayaríais algunas de las que están aquí. Diríais, pues bueno, yo soy una persona, yo por ejemplo voy haciendo la mía y digo, pues bueno, yo soy cortés, y soy cortés. Soy investigador, también soy investigador, disciplinado, no voy a subrayar, detallista, no voy a subrayar, analítico tampoco, metódico tampoco, reservado tampoco, perfeccionista tampoco, diplomático igual sí, ¿no? Pues voy subrayando aquellas palabras que siento que se identifican con lo que yo soy. Bueno, escucho bien, soy amigable, soy sincero, bueno, paciente, pues predecible, leal también soy, aquí voy avanzando en todo esto. Y poco a poco me voy a encontrar con que en alguna de estas partes, pues aquí tendré 2, aquí tendré 4, aquí tendré 5, igual aquí tengo 8, ¿no? ¿Con qué rol me identificaría yo? Pues es muy fácil a partir de ahora identificarme en un rol. Con aquel rol en el que más me identifique, en el que más palabras o adjetivos tenga subrayados, ese sería mi rol dominante. Ese sería mi rol que más me identifica, ¿no? Esto es una fórmula que se tarda muy poquito tiempo en hacer. Esto es una fórmula. La fórmula que nosotros utilizamos con los alumnos es esta. Es una fórmula más sencilla y es una fórmula que se llama herramienta rápida para análisis de estilo personal. Es muy parecida, es decir, esto que veis aquí, evidentemente ya veis que equivale a tener el color rojo. Esto que veis aquí equivale a tener el color amarillo, verde y azul, ¿no? Entonces, lo que le pedimos al alumnado es que de una manera rápida lo que haga es se identifique con cuál de estas 4 lo hace en horizontal. Entre directo, hablador, suave y consciente, ¿con cuál de las 4 yo me identifico más? Y le subrayan. Entre atrevido, entusiasta, inactivo y sistemático, ¿con cuál me identifico más? Y lo subrayo. Entre contundente, persuasivo, simpático y exacto, ¿con cuál me defino más? Y lo subrayo. Entonces, con esto lo que voy haciendo es, me voy identificando en base a estos adjetivos, que es una ampliación de lo anterior que os he enseñado, y lo que voy a identificar en un grupo es esto. Es decir, voy a identificar perfiles predominantes dentro de un grupo. ¿Qué significa perfiles predominantes? Pues bueno, pues significa que si yo tengo 8 de aquí, 2 de aquí, 3 de aquí, 4 de aquí, mi primer rol va a ser este y mi segundo rol va a ser el de la derecha del todo, ¿no? Ese sería un poco el planteamiento. Y a partir de ahí os dejo que adivinéis. ¿Cómo creéis que yo hago los equipos de trabajo? Venga, abro chat. Es una pregunta. ¿Cómo creéis que yo hago los equipos de trabajo? Venga, un par de respuestas. A ver si lo adivináis. Venga, chat abierto. Que alguien aporte. ¿Cómo? Con integrantes de cada perfil. Efectivamente, pero eso lo decían en mi casa hace muchos años. ¿Os acordáis? En vuestra casa se decía eso de no se puede juntar a 2 gallos en un mismo corral. Eso suena, ¿verdad? Bueno, pues pasa lo mismo con los gallos, pasa lo mismo con los charlatanes, pasa lo mismo con los metódicos y pasa lo mismo con el cuarto perfil. Es decir, si tú juntas en un equipo, ¿no? Vamos a, no sé, miramos así y digo, ¡ay, qué guay! Es la segunda columna. Fijaros en la segunda columna. ¿Qué tíos más y qué tías más majas todas? Son habladores, entusiastas, persuasivos, creativos, son optimistas,
son inspiradores, son seguros de sí mismos, son abiertos, son sociables, vamos, son generosos, todos se relacionan bien. Imaginaros un grupo con cuatro miembros de esos. ¡Qué gente! Vamos, súper majos. Estaríamos encantados de ir a tomarnos una cerveza con ellos. Pero plantearles un reto a todos estos majos. Van a estar hablando, se van a llevar súper bien, pero no va a haber nadie que vaya marcando el ritmo. No va a haber nadie que haga el trabajo. No va a haber nadie que marque una pauta. Van a llevarse súper bien, eso sí, pero el resultado, una mierda. Entonces, aquí entramos en lo mismo que pasaba con lo de los dos gallos en un corral, entramos en el otro siguiente nivel. ¿Dónde está el ideal? Pues el ideal está en juntar a 4 personas de cada uno de los roles. Ese sería el ideal a la hora de configurar los grupos. Es verdad que como salga alguna vez, esto os lo voy a dar y podéis utilizarlo incluso mañana en el aula, como salga una vez, eh, imaginar que tenéis 16 y os salen 4 rojos, 4 verdes, 4 amarillos y 4 azules súper claros, ese día tenéis que dejarlo todo e ir a echar la primitiva, porque sois los más afortunados del mundo y ese día os va a tocar algo, estoy seguro. Luego hay una parte del premio que podéis compartirlo conmigo porque esto es la pista para que os toque premio. Pero es muy complicado. Yo llevo utilizando esta tabla durante muchísimos años y no me salen las divisiones tan claras. Si yo esto lo llevo a un aula, yo ya os he comentado que yo entro en ciclo medio mecanizado. En ciclo medio mecanizado no me suele salir ningún perfil rojo. Es decir, esta columna que está aquí, bueno, alguna vez sí que sale alguno que puede encajar dentro de este perfil, pero yo tengo 24 en el aula, 24 entre 4, tengo que configurar 6 grupos de trabajo. En esos 6 grupos, que luego se van a convertir en 6 equipos, no hay ninguna persona, o puede haber que no haya ninguna persona que tenga el color. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Algún consejo? ¿Me podríais dar algún consejo? Isabel, no tengo rojos, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? Bueno, Isabel o Carlos o Mariluz, lo tenéis abierto, ¿eh? ¿Qué me recomendáis? Necesito rojos, es decir, no tengo equilibrar el resto de roles. Bueno, lo que voy a tener cuando haga este ejercicio es voy a tener quién va a tener el rojo como segundo color. Es decir, imaginaros que en estas 4 columnas yo lo que tengo como resultado de adjetivos con los que me identifico tengo 7, 12, 3 y 3. Claro, la columna donde prioritariamente se identifica la persona que ha rellenado esto es la segunda, pero la segunda opción, que es la de 7, es la primera columna. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues vería si me sobran gente de segunda columna y puedo pasarles a coger el rol de rojo. Pero tengo que hacer otra cosa. Y lo que tengo que hacer es, le tengo que hacer consciente al equipo de lo que he hecho. Es decir, tiene que haber un feedback hacia el equipo de decir qué es lo que hemos visto dentro del equipo, cómo hemos equilibrado el equipo y qué es lo que sentimos que falta dentro de ese equipo. Porque ese rojo no solamente tiene que asumir que es su segunda opción, sino que tiene que asumir el rol de dirigir, de ser decidido, de ser exigente, de ser responsable del equipo. Es decir, hay que ir haciendo conscientes a las personas de qué es lo que les falta. A partir de aquí, una vez que tengo la herramienta para este estilo personal, lo siguiente es relativamente sencillo. Pues ya tengo el equipo configurado y tras esa configuración del equipo, lo que tendría que hacer es llevar eso a una fórmula de trabajo. Parece que es el fin, ¿no? Que es lo que os decía aquí. Pero el hacer los grupos es solamente el comienzo. El hacer un grupo no significa que vamos a conseguir trabajar hacia lo que es la orientación del equipo de alto rendimiento. Os he dicho que yo recuerdo en octavo de GB, que en octavo de GB podría tener en torno a 12 13 años. Yo recuerdo en esa edad, en 12 13 años, nos mandaron a hacer un equipo, teníamos que hacer una investigación sobre los austrohúngaros. No me acuerdo de qué iba el tema, pero me acuerdo que teníamos que hacer una investigación sobre los austrohúngaros. Bueno, ya nos hicieron equipos, ya nos hicieron grupos, pero ¿creéis que llegamos a ser un equipo de alto rendimiento? No. Hicimos una tarea
es una tarea coordinada entre los miembros del grupo, pero no llegamos a ser un equipo de alto rendimiento. Tenemos que enmarcar la formación de los equipos dentro de otra dinámica. Y la dinámica desde la cual yo os planteo enmarcar el concepto del alto rendimiento es una dinámica de aprendizaje colaborativo. Aquí es donde podríamos enmarcar el aprendizaje colaborativo o los equipos de alto rendimiento en un marco que está ligado al aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo implica aprender, implica tener un punto de partida, implica que vamos a tener que evolucionar. Y la colaboración tiene que ver con esos equipos de alto rendimiento. En vuestro caso, me imagino que ya tenéis alguna experiencia de aprendizaje colaborativo, me da igual lo que sea, pero como sean experiencias de colaboración puntuales, experiencias donde solamente juntáis a equipos de trabajo para hacer algo, os vais a mover en esta escala, en la escala C1 de colaboración. Y es el primer nivel de colaboración. Consiste en colaborar entre compañeros. Es una colaboración no planificada, una colaboración no gestionada y una colaboración que se da por el hecho de juntar a compañeros que se sientan de manera cercana a otros compañeros. Si lo que queremos es empezar a trabajar el concepto del alto rendimiento en el ámbito del aprendizaje colaborativo, tenemos que ir avanzando. Avanzar hacia lo que podría ser generar equipos de trabajo donde ya vamos a tener el trabajo en equipo como una base de evolución. En esos equipos entraríamos en este segundo nivel. Es un segundo nivel de colaboración que va a busca del trabajo en equipo. Se generan equipos a los que les planteamos una actividad de aprendizaje y a ese equipo donde se plantea esa actividad de aprendizaje se le da una visión de equipo clásica. Es juntar a un equipo de personas y esperar a que las cosas funcionen de manera espontánea. Nosotros aquí todavía nos enfrentamos a discusiones de este equipo no funciona y vamos a cambiarlo, ¿no? Esa discusión me imagino que está en vuestros ambientes y en vuestros círculos de trabajo. Esa configuración de equipos aleatoria, esa configuración de equipos donde aunque utilices la metodología DISC para formar equipos, luego lo rompes porque no ha funcionado, no es una colaboración o no es una fórmula que nos lleva al equipo de alto rendimiento. Es una fórmula que nos lleva hacia formalizar o hacia llegar a tener equipos de una manera como cuando hacemos la primitiva, ¿no? Esta combinación no ha ganado, pues voy a hacer otra combinación diferente. Para llegar a empezar a trabajar el equipo de alto rendimiento necesitamos empezar desde el C3, donde en el C3 lo que hacemos es cuidamos la configuración de los equipos, pero mantenemos esa configuración de equipos. De tal manera que un equipo que se mantiene en el tiempo puede analizar cuáles han sido sus resultados, puede analizar cómo ha sido su comportamiento ante una situación de reto o una situación de proyecto y puede evolucionar, puede trabajar dentro de esas competencias. Este C3 sería el inicio para poder empezar a trabajar el alto rendimiento. Necesitamos unos equipos de colaboración, unos equipos de trabajo estables, unos equipos donde desde ese equipo podamos trabajar protocolos de gestión para trabajar esta competencia de trabajo en equipo desde todos los puntos, los 7 puntos, por ejemplo, que hemos estado hablando antes. Este C3 de manera aislada vale bastante poco. Este C3 debe ir combinada con los elementos superiores, que son los elementos que nos llevan al aprendizaje. La colaboración no es espontánea, la colaboración no se da por arte y gracia del Espíritu Santo. La colaboración se da tras un proceso de aprendizaje. Es decir, el aprendizaje de las materias tecnológicas también está asociado a lo que es el aprendizaje de las materias transversales. Y aprender lo que tiene es como una serie de escalas. Hay veces que el aprendizaje lo dejamos un poco al azar. Es decir, el primer nivel de aprendizaje está ligado con lo que podría ser la enseñanza tradicional. Lo que yo estoy haciendo ahora, esto es una clase magistral. Yo explico un tema, planteo actividades y ya doy por hecho de que por el hecho de haberlo contado ya estáis aprendiendo. Es decir, si yo ahora mismo pensaría que con lo que yo os estoy contando ahora ya habéis llegado a un nivel de aprendizaje óptimo, sería un ingenuo, por decir algo de manera suave, ¿no? Nadie aprende porque alguien le cuente algo. A mí me sale unos bacalaos al pil pil que flipáis. Por el hecho de que os cuente cómo se hace un bacalao al pil pil, vosotros no sois capaces de llegar a casa y preparar un bacalao al pil pil para cenar.
Nadie aprende porque alguien se lo haya contado. Entonces, pero bueno, pero ese es un primer nivel. El primer nivel C1 está basado en esa explicación. Es verdad que hay muchos que todavía plantean la educación desde una perspectiva de clases magistrales, pensando que eso da lugar al aprendizaje. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Ese sería el nivel A1 y es un nivel de inicio. El nivel A2 de aprendizaje tiene que ver ya con un comportamiento diferente. Es decir, tiene que ver con la autonomía. Vosotros ahora estáis oyendo cosas y con lo que estáis oyendo más cosas que hay en el mundo de recursos de información, pues seguro que podéis hacer cositas que podéis empezar a trabajar, ¿no? Ahí sería el segundo nivel de trabajo. Cuando ya me implico, cuando ya hay un nivel de implicación o de acción, ¿no? Cuando ya hay un nivel esto le llamaban el learning by doing, cuando ya hay un nivel de hacer, ¿no? Este A2 ya es un punto interesante. Ya el A2 ya tiene una implicación, tiene una responsabilidad, tiene el salsear con las informaciones. Es verdad que tiene también un alto nivel de riesgo. Como no lo controlemos, hay mucha gente de mi generación que año tras año se mete en academias para aprender inglés y dura más o menos un mes, ¿no? Es un poco el truco que utilizan los de Planeta Agostini para hacer las colecciones. Es el punch de inicio. Pero luego, enseguida hay un desánimo, enseguida hay un cansancio, enseguida hay, ¿no? Ahí hay una emocionalidad, hay una conversación interna que siempre te bloquea, ¿no? Hay un punto de azar en este A2. Hay un punto de azar donde dejas el learning by doing a lo que pueda estar pensando el alumnado en ese hacer, ¿no? Es decir, pues bueno, se puede llegar a frustrar y ahí lo dejas. Que se coma la frustración y a ver cómo lo digestiona, ¿no? Va un poco por ahí. Pero bueno, pero es un segundo nivel de aprendizaje, es el A2. El realmente interesante para empezar a hablar del equipo de alto rendimiento está en el tercer nivel. El tercer nivel de aprendizaje tiene otro nivel de envergadura, tiene un salto, es un escalón desde el cual ya podemos ver las cosas de una manera diferente. Este tercer nivel es un planteamiento de envergadura, como dice aquí, que abarca diferentes temas y cuestiones y que el alumno tiene que resolver. Está relacionado con lo que entendemos con el concepto proyecto, es decir, con una visión más de conjunto. Y está también relacionado con lo que puede ser el componente de auto aprender el aprendizaje. Es decir, bueno, yo voy viendo, voy relacionando, voy viendo un poco todo desde un marco de conjunto, voy analizando las cosas como me van bien y cómo me van mal, voy aprendiendo a aprender, ¿no? Sería un poco la clave. Desde este A3, C3 es desde donde podemos empezar a plantear un poco el equipo de alto rendimiento. Es decir, ya le damos un sentido desde el A3 a lo que es el aprendizaje, el aprendizaje desde el emprendimiento también, y desde el C3 ya tenemos una configuración de equipos muy orientada hacia la evolución de los equipos. Una A3C3 que puede llegar a evolucionar hasta una 4C4. El aprendizaje A3 puede llegar a un nivel A4 que tiene que ver con ya la creatividad, la innovación y el evolucionar tanto desde lo que es la propia capacidad de aprendizaje como lo que es la capacidad de aprender a aprender, el metaaprendizaje, y pasar de C3 a C4 implica ya buscar ayuda para algo más, es decir, podemos hacer una evolución por un feedback o podemos hacer una evolución por un acompañamiento basado en el coaching, ¿no? Hay como dos líneas de trabajo. El mentoring podría ser algo parecido a lo que suele ser más habitual dentro de lo que son las estructuras académicas. Es decir, el mentoring es acompañar a los grupos de trabajo y a las personas dentro de los grupos de trabajo a que ellos mismos vayan aprendiendo a aprender y vayan aprendiendo a colaborar desde lo que tú le vas diciendo como experto en este tipo de cosas. Y el coaching es un proceso diferente. El coaching es un proceso donde no hay una mentorización, donde no hay nadie que les diga lo que tiene que hacer, sino que hay un acompañamiento donde desde ese acompañamiento alguien les ayuda a que ellos descubran qué necesitan para evolucionar. Es un proceso mucho más enriquecedor y es un proceso mucho más orientado hacia el equipo de alto rendimiento y el alto rendimiento en sí mismo, ¿no? Esto podría ser el marco estructural, educativo, desde el cual el alto rendimiento tiene sentido. Porque como no lo enmarquemos dentro de una dinámica de trabajo, dentro de lo que es el proyecto educativo de cada centro, no tiene sentido el estar hablando de alto rendimiento.
¿no? Es lo mismo que lo que os he dicho al principio de la presentación. El hablar de alto rendimiento sin una referencia no tiene sentido. El hablar de alto rendimiento en Fórmula 1 sí que tiene te da claridad, te da una idea de qué es lo que quieres lograr. El hablar de alto rendimiento en el mundo educativo también tenemos que contextualizarlo y tenemos que darle, pues bueno, una fórmula desde la cual tenga sentido. Y esta es una fórmula desde la cual tiene sentido, pero para poder empezar a trabajarla tenemos que situar el proyecto educativo del centro en el C3A3. Desde el C3A3 hacia la derecha es desde donde podemos empezar a aplicar e implantar las fórmulas del aprendizaje o los equipos de alto rendimiento. Y el cómo, pues vuelvo un poco hacia atrás. Contexto, donde en ese contexto pueda tener sentido tener equipos de trabajo, un contexto de evolución, es decir, no un contexto de espontaneidad, no un contexto de hacerlo, vamos a hacer equipo de alto rendimiento haciendo el primer cambio de ruedas. No, no, no. Los equipos de alto rendimiento se dan cuando ya haya habido un camino, cuando ya se ha hecho un montón de entrenamientos y en ese montón de entrenamientos ha habido una evolución. Estoy hablando de evolución con O, no con A, evolución. Entonces ahí es donde tiene sentido, en ese camino, en esa secuencia de actividades, ese alto rendimiento. Pero tenemos que tener un contexto y tiene que ser un contexto donde el aprendizaje sea un aprendizaje que esté latente en el ambiente y la colaboración también esté latente en el ambiente, pero no de cualquier manera. Tiene que estar tanto el aprendizaje como la colaboración ya desde un punto C3A3 para desde ahí poder empezar a evolucionar. Aquí es donde podría enmarcarse los equipos de alto rendimiento. Y hasta aquí es donde os voy a contar. No sé si tenéis alguna pregunta. Estamos 10. Yo creo que es muy sencillo poder abrir un turno de preguntas y poder ver pues bueno, aquellas dudas que se os puedan ir generando. ¿Qué me contáis? Son 6:30 ahora mismo, 18:29. Me he metido en hora con el tiempo que estaba previsto. Venga, preguntas o por micrófono o por chat. Animo esas últimas preguntas. Están por aquí Isabel, Llanos, Mariluz, Carlos, Marian. ¿Alguna duda? ¿O todo se ha comprendido a la perfección y me podéis poner un dedito así en el chat? Eso, son conceptos sencillos, ¿eh? Luego otra cosa es llevarlos el día a día. Aquí hay un componente importante y es cuando hablamos de equipos de alto rendimiento, eh, hablamos de equipos. Y cuando hablamos de equipos hablamos de juntar gente. Y cuando hablamos de juntar gente hablamos de lo que os he comentado al principio y es de gestionar el conflicto. Y cuando tienes un grupo de 24, pues bueno, pues en un grupo de 24 se pueden generar muchos conflictos simultáneamente. Y ahí es lo que es la parte un poco fea de todo esto. Y hay veces que cuando vamos a ver la parte fea, pues bueno, pues nos asusta la parte fea y por una parte fea lo que hacemos es no avanzar hacia adelante. La parte fea no es tan fea. Es decir, no podemos eliminar el conflicto de lo que es el componente del equipo de alto rendimiento. El conflicto hay en un aula de ciclo medio, en un aula de ciclo superior y en un aula de Fórmula 1 como las estaban allí. En todas las familias, Marian, te voy a responder, en todas las familias es igual de complicado. Hay familias bueno, que son más sociales, que dices, bueno, pues como son más sociales, pues en las sociales también es complicado, porque en las sociales igual son como mucho más emocionales y las emocionales también son complicados. Hay familias que están más masculinizadas. Yo, por ejemplo, tengo 24 alumnos y son todos chicos. Entonces, cuando tenemos familias muy masculinizadas, lo que ocurre es que los conflictos pues, son igual más verbales, son más toscos, más, decimos un ciclo medio. Pero en cualquier caso, tiene la misma carga de facilidad y de complicación. Es decir, bueno, pues hay que enfrentarte a ello. Pero también es verdad que en el momento en que haces consciente a las personas de que esto tiene un recorrido, ahí es donde puedes empezar a trabajar. Es importante marcar las reglas. Es importante
que haya un acuerdo de cómo vamos a comunicarnos. Es importante que que en todo esto de aquí, pues bueno, tiene que haber un marco de trabajo, que puede haber puntos de vista diferentes, pero en ningún caso tiene que haber algo que pueda ser pues o agresividades o malas palabras. Es importante marcar las reglas, pero eso se hace muy fácil el día 1 de clase. En el día 1 las reglas se marcan muy fácil y luego simplemente hay que recordarlas. Es decir, que esto que le acabas de decir a eso, esto no entra dentro de las reglas. Y ahí se acorta y se busca una fórmula fácil de trabajar. Pero desde ahí, claro que tenemos que gestionar este conflicto y tenemos que entrar un poco en conversaciones que a veces no son cómodas, ¿no? En un equipo de trabajo, pero en vuestros equipos de trabajo también, no voy a hablar de los alumnos, en vuestros equipos de trabajo con vuestros compañeros también hay que a veces abordar conversaciones incómodas. ¿Que nos gustan? Claro que nos gustan, pero el hecho de no hacerlas no significa que la conversación incómoda desaparezca, significa que te vas a quedar con el problema encima de la mesa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que también trabajar esta fórmula de trabajar esas conversaciones incómodas. Yo os vuelvo otra vez a llevar hacia la misma persona que os he dicho antes. Lo pongo en el chat por si alguno quiere. Yo puedo escribir en el chat también, ¿no? Hay un señor que está muerto ya, que se llama Marshall Rosenberg. Grupo, os voy a escribir el nombre, es un señor judío. No puedo ver dónde escribir aquí. Aquí está. Se llama, muchos de vosotros le conoceréis, Marshall Rosenberg. Ese señor. Y hay un libro, es un libro de avión, ¿eh? No os va a costar mucho leerlo, que se llama Comunicación. Yo tengo por aquí una copia. Es un libro rojo con una forma de jirafa, Comunicación no violenta. Vamos, lo leéis una vez y es una maravilla. Yo lo he leído muchas veces. De hecho, tengo unas figuras que no sé si podéis verlas aquí, a ver si las puedo meter que son dos, que son unas jirafitas. Sí, se ve un poco la jirafa. La Se le jirafa. corta, si lo pones delante de tu cara se ve, si no se le corta el Bueno, cuello. tengo dos, ¿eh? Tengo dos aquí, que las tengo siempre, son dos jirafas, ¿no? Estas dos jirafas las tengo en mi despacho porque vienen de lo que es el concepto de Marshall Rosenberg. Bueno, Marshall Rosenberg tiene una forma, este tío era un mediador internacional. Está muerto, si estaría vivo igual habría que llevarle ahora ahí a Israel-Palestina, pero creo que medió en el conflicto palestino-israelí, pues en aquel momento igual tuvo éxito. Está visto que lo que pudo llegar a hacer no se alarga con el tiempo, pero era un tío que trabajaba en conflictos internacionales y lo que desarrolló su método para trabajar la comunicación y le llamó la comunicación no violenta. Es una fórmula súper fácil y súper productiva dentro de lo que son las comunicaciones para llegar a equipos de alto rendimiento. Yo os recomiendo leer el libro y bueno, es una joya para poder trabajar las conversaciones incómodas y desde ahí avanzar hacia el alto rendimiento. Y cuando tienes una herramienta como la comunicación no violenta, quizás te da menos miedo el afrontar situaciones de conflicto. Y cuando tienes la herramienta, ya planteas la situación de conflicto luego ya verás qué parte de la herramienta utilizas, pero bueno, ya puedes avanzar. Cuando demos ese paso, desde ahí es cuando vamos a poder avanzar hacia la construcción ya de aprendizajes colaborativos y de equipos de alto rendimiento. Por cierto, por aquí tenemos una pregunta de Carlos Marín. ¿Crees adecuado mantener la composición de un equipo mucho tiempo, quizá medio curso o curso entero, para que Nuestros, realmente sea eficiente o mejor de corto recorrido? nuestros equipos de trabajo son de año. Es decir, en la formación profesional tenemos como dos periodos. El primer periodo es desde septiembre hasta mayo. Ahora en primer curso también se van a hacer las prácticas. Y luego el segundo curso es de septiembre a marzo más o menos. Y en ese periodo puede haber gente que esté también ya en la dual, ¿no? El equipo se mantiene desde septiembre hasta el final en primer curso. Y el equipo se mantiene desde septiembre hasta marzo en el segundo curso. Y ese equipo lo que va haciendo va teniendo un proceso de evolución. Es verdad que en primero nos cuesta mucho que se empiecen a conocer,
hacemos los primeros 2 retos. La semana pasada terminamos el segundo reto en el grupo en el que entro yo. Los primeros 2 retos todavía es para situarnos, para que la gente empiece a situarse entre ellos. Y ahora ya podemos empezar a hablar de, bueno, ¿y cuál es vuestro nivel de compromiso y responsabilidad con el equipo? ¿Qué opinas tú de ti mismo? ¿Qué opina tu compañero de ti? Para todo eso, nosotros os voy a poner otra referencia. Estamos utilizando un proyecto en el que participamos desde FP Innovación que se llama, si entráis en la página fpinnovación.maristac.com, os vais a encontrar, lo he colocado en el chat, os vais a encontrar con una especie de aula que se llama aula de emprendimiento, ¿no? Aula virtual de emprendimiento. En esa aula virtual de emprendimiento hay una cadena de competencias ligadas con el emprendimiento, que en esa cadena de competencias hay 3 colores. El primer color está ligado con las competencias que tienen que ver con aprender a aprender. El segundo color está ligado con las competencias de aprender a colaborar. Y el tercer color está ligado con las competencias de aprender a resolver problemas. Bueno, os puede ayudar también a trabajar este tipo de competencias dentro de lo que es el componente del aula, es decir, el trasladarlo desde una manera también, pues bueno, programada. Hay una programación. Entonces nosotros en el primer y segundo reto trabajamos la primera competencia de aprender a aprender, que es la número 1, y la primera competencia de aprender a colaborar, que es la número 4. Entonces, en el reto 1 y en el reto 2 tenemos dinámicas que lo que hacen es hacer al grupo consciente de estas 2 competencias básicas que forman parte de la tabla que ahora mismo tenéis delante. Entonces, ya en ese punto de partida, ya ellos ya empiezan a identificar esos 7 elementos que hemos sacado para ver dónde están y hacia dónde pueden llegar. Ya pueden marcar sus objetivos y ya podemos empezar a evolucionar ellos como equipo, ¿no? Ese sería un poco el planteamiento de trabajo en el aula. Pero bueno, respondiéndole a Carlos, los equipos se mantienen. Lo que va cambiando es su propia percepción de ellos como equipos. Más preguntas. Si alguien quiere plantear algún ejemplo que cree que se daría a la hora de trabajar con esos equipos en el aula y ver cómo Daniel lo resolvería o pensamos juntos cómo se podría resolver ese caso. Que Marian estaba comentando, ¿no? Que a veces es muy complicado. Pues igual si ella planteara, o algún compañero, si se animan, por supuesto, a plantear alguna situación real que creen que vivirían en sus aulas con sus alumnos y alumnas. Todo componente de aprendizaje es complicado al principio. Tengo un vídeo que lo utilicé en la píldora anterior, que son a mis 2 hijos aprendiendo a comer. Tenían, yo creo que año y pico, y están, Alicia se acordará, o alguna de vosotros que estuvisteis en la formación anterior, están con una cuchara, y fijaros qué tontería, ¿no? Es coger la cuchara, eso lo hacéis todos vosotros sin pensar. Coger la cuchara, levantar la cuchara, cargar con el puré, metérselo en la boca, cerrar la boca, comer y poner la cuchara en el plato. Bueno, pues no sabéis lo que les costó. Y en ese proceso de aprender a comer, encima no sabéis lo que mancharon. Es decir, mancharon baberos, mancharon cocina, mancharon padres, mancharon, bueno, ahí, entonces, bueno, trasladar eso a cualquier tipo de aprendizaje que tiene que ver también con aprender para llegar a los equipos de alto rendimiento, va a pasar igual. Va a haber un proceso bueno, que al final hay que organizarlo, ¿no? Yo también podría haber dicho, uff, con lo que me va a poner la cocina de cochina, vamos a hacer, no les enseñemos a comer. Bueno, y ahora que tienen 17 años podría tener 2 hijos que no saben comer. ¿Os imagináis a mis hijos llamando a sus padres para que les acerquemos la cuchara a la boca porque nunca les hemos enseñado a comer? Bueno, pues hay que decidirse y hay que hacerlo. El ejemplo que os he dicho de la cuchara, os podéis imaginar que es un ejemplo muy tonto, porque mis hijos, si yo hubiera decidido no enseñarles, seguramente ellos más tarde se hubieran sentido incómodos porque habrían ido de campamento, habrían estado en otras situaciones donde habrían dicho, tengo que aprender. Y habrían hecho eso mismo que hacía con nosotros en casa de manchar y de probar, lo habría hecho fuera.
Bueno, pues ahora trasladar eso. El hecho de que no lo hagamos en el aula, porque ensucia, porque genera no sé qué, pues luego la vida está, como os decía en el vídeo número 1, la vida está organizada para trabajar en equipos y la vida exige que trabajemos en equipos de alto rendimiento. Como no lo trabajamos en el aula, luego lo van a tener que trabajar fuera. Y la vida real, sin entrenamiento y a esto, pues bueno, puede llevar a que entres en frustración, en problemas de ansiedad, en problemas de... pero la vida te lo va a pedir. Entonces, ¿no es mejor trabajarlo desde el aula? ¿No es mejor, pues bueno, utilizar el aula como un elemento desde el cual vamos a trabajar estas competencias? Mira, por aquí comenta María, en general a veces hay que luchar con la apatía y con el mínimo esfuerzo en algunos módulos que consideran que no les interesa. Ejemplo, FOL. Bueno, Marian, mi hijo está estudiando un ciclo medio de informática. No sabes lo ilusionado que está con FOL, lo que le gusta a FOL. Es decir, pues bueno, a algunos no les gustará y a otros sí. Mi hijo está entusiasmado con FOL, vamos, era un descubrimiento. Y mi hijo fue a un ciclo medio porque tenía dificultades en materias un poco teóricas, ¿no? Y dije, pues FOL y EIE justo a ver si no le van a gustar. Está ilusionadísimo con todo lo que hay detrás de FOL. Entonces, pues bueno, pues no es un tema de apatía, no es un tema de mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo es social. El mínimo esfuerzo también está implantado en otro tipo de capas de edad, no es un tema de alumnado. Ahora mismo, pues bueno, estamos en una sociedad que le pusimos la coletilla a la sociedad del bienestar, ¿no? Y bueno, pues lo del bienestar se ha convertido en el ocio y en, no sé, hay un cambio social. Pero bueno, pero no es apatía. La gente, cuando realmente algo realmente ve que le puede llegar a interesar, luego se implica en ello, ¿no? Entonces, pues bueno, pues igual lo que hay que buscar es fórmulas de que les interese FOL. Y una fórmula podría ser integrar FOL dentro de un grupo. Otra fórmula podría ser el integrar FOL dentro de un reto y con un componente real de aprendizaje-servicio. O sea, hay muchas fórmulas que podríamos hacer que ese interés del que hablas pues se le dé la vuelta y bueno, y empieza a ser interesante. Bueno, que ya aprovechando que también lo menciona Daniel, podéis encontrar la otra píldora, como he mencionado el mismo, de Training Tools en el canal de YouTube de FP Innovación. Y nada, si no hay alguna pregunta más, algo que quieras, con lo que quieras terminar, Daniel. Que sí que cuesta, como dice Marian, utilizo algo que pone Marian, que sí, sí, sí se intenta, pero cuesta. No se trata de intentarlo. No sé si seguís las lecciones del maestro Yoda, que decía algo así como do or do not, don't try. Es decir, hacer o no hacer, no intentar. Lo que hay que hacer es hacerlo. Y es verdad que a veces te sale mejor, a veces peor. Eh, Nos pasa una cosa muy curiosa y es que cada año nosotros vamos cumpliendo un año más, pero los de clase siempre tienen la misma edad. Y eso es una razón muy sencilla, y es porque van cambiando. Hay años que son mejores, hay años que nos cuesta más, hay años que nuestra propia situación personal hace que tengamos más dificultades, hay años que no sé, yo, la verdad es que desde la pandemia, yo sé que hay muchos más problemas sociales, pero yo percibo que la gente está súper implicada dentro del aula, es gente maja, gente con la que puedes trabajar, gente que tiene dificultades, gente que necesita un proceso para llegar a asimilar ciertas cosas y gente que necesita un tiempo. Es decir, el hecho de que yo plantee una actividad de trabajo en equipo no significa que el grupo ya va a trabajar de manera de 0 a 100, ¿no? Ahí hay una evolución y yo tengo que tener paciencia en esa evolución. Cualquier proceso de aprendizaje, hasta el de mis hijos aprendiendo a comer, es un proceso de aprendizaje que ahora en el vídeo lo veis así y os parece muy gracioso, pero es un proceso de aprendizaje que nos llevó meses, ¿no? O el hecho de quitar los pañales a un niño. Son procesos que llevan meses. Bueno, pues el trabajo de aprender a colaborar es un proceso que lleva mucho más tiempo. Entonces, pues bueno, vamos a darle la oportunidad, vamos a darle la cancha y vamos a ser constantes en ese trabajo, sabiendo que cuesta, pero no cuesta por ellos, cuesta porque es un tema complicado, es un tema que al final a nosotros también nos cuesta. No penséis que cuando nos juntan en equipo a la primera funcionamos bien. Es un proceso que requiere también pues bueno, mucha autoexigencia para hacer que salga bien, ¿no? Es un poco la fórmula en la que nos podemos llegar a mover. Entonces, sí que cuesta, es verdad,
pero cuesta porque lo que tenemos delante es un tema gordo, es un tema muy gordo. Bueno, pues como tú bien dices, Daniel, hay veces que tenemos que respirar hondo, hay veces que es más fácil y solo tenemos que motivarle y otras directamente que todo rueda. Así que bueno, eh, creo que con lo de hoy hemos aprendido mucho. Como ha dicho Daniel, ahora no nos podemos quedar con ese aprendizaje solo porque os lo haya comentado, sino intentar aplicarlo. Está ahí Daniel con su jirafita para que podamos aplicar también el tema del libro que ha mencionado y el autor de Marshall Rosenberg, ¿no? Pero bueno, nada, yo quería daros las gracias, sobre todo a Daniel, porque siempre está aquí acompañándonos y aportándonos conocimiento que siempre es útil y que tenemos que aplicar. Y bueno, y a todos ustedes por estar esta tarde aquí en Training Tools. Gracias a Caixa Bandoaliza y FP Innovación. Y nada, cualquier cosa nos podéis contactar por eventos@fpinnovacion.com. Muchas gracias por la tarde de hoy. A vosotros, gracias.